Bendito Señor, Padre Celestial, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por este día más que tú nos has brindado, Señor. Gracias, bendito Señor, por esta grande bendición que has dado, Señor, a estos hermanos que han servido a ti para que este día sea especial para cada pequeño. Permite abrir sus corazones, Señor, que puedan entender estas palabras tan hermosas que tienes para la vida de cada uno, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu gran amor que nos has dado, Señor. Gracias te damos por tu grande misericordia. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantarle a Dios con todo nuestro corazón. Cristo que por tan eso me
Verso 4:13. No se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Bueno es alabarte, oh Jehová, cantar salmos a nombre, oh Altísimo. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 101. ¡Vamos a escuchar el tema! Que Dios te bendiga, pequeño, en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque nos permite ser aquí. Para empezar el tema te invito a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, que estás en el reino de los cielos, te alabamos y te glorificamos tu glorioso nombre, porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, nos has guardado. Gracias te doy porque por este tema que nos han de compartir. Te pido que tú uses nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El tema de hoy es el mejor regalo, la vida eterna. La base bíblica está en San Juan 14, del 1 al 6, en Apocalipsis 7, del 9 al 17 y 21, del 1 al 4. Nuestro texto áureo es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está en San Juan 3:16. El Señor Jesús nos ha dado esa vida eterna por esa muerte en la cruz. ¿Qué dice que es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nos dice ahí en San Juan 17:3, que te conozcan a ti solamente, dice el Dios verdadero. A Jesucristo, en esa obra redentora, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Dice que Él es santo, que Él no tenía pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Jesucristo pagó por nuestros pecados, porque nosotros somos desobedientes, somos groseros, nos portamos mal, somos envidiosos. Por eso ninguna cosa pecaminosa entrará en el reino de los cielos, porque ahí nos habla en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Entonces el Señor Jesús pagó por nuestros pecados y dice que ahorita Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que arrepentir de todo lo malo que hemos hecho. Dice que el Señor es muy santo, por eso Él no puede ver cosas sucias en su gloria, porque Él es muy santo, Él es muy puro. Dice ahí en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Por eso vemos la gloria de nuestro Dios. Y dice, ¿cómo podemos obtener la vida eterna? Pues nos debemos de arrepentir de nuestros pecados, creer que Jesús murió por nosotros y que resucitó al tercer día. Y como resultado, pues tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que obedecer a Dios. Y el único camino para entrar a esa vida eterna, dice que es el camino al Padre, es Jesús. Nos habla ahí en San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente por medio de esa crucifixión que dio el Señor Jesús por nosotros, tenemos esa vida eterna. Él es el único camino que podemos llegar al Padre. Y bueno, el Señor Jesús ha prometido, dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Él dice que fue a preparar morada para cada uno de nosotros, para aquellos que realmente han buscado su rostro, se han santificado, ¿verdad? Dice que ya no habrá más llanto, más dolor. Dice que las calles son de oro, el mar de cristal. Tenemos ese regalo tan maravilloso que el Señor Jesús nos da. En Apocalipsis nos habla, ¿verdad? Ahí en 21 del 1 al 4. Y pues le damos gracias a Dios porque nos permite escuchar de su palabra. Que Dios te bendiga. Padre bendito y eterno, en esta mañana te damos gracias por la mansión celestial que tú has preparado para nosotros y la vida eterna contigo, la cual tendremos todos aquellos que hemos creído en ti como nuestro único y suficiente Salvador. Dice tu palabra que a lo tuyo veniste. Los tuyos no te recibieron, pero a todos los que te recibieron y a los que creen en tu nombre les das el derecho de ser hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, en tu nombre,
que podamos, siendo tus hijos, gozar de la eternidad a tu lado. Te lo rogamos, bendito Dios. Limpia el corazón de aquellos que el día de hoy están confesando cada uno de sus pecados y sus faltas, y permítenos algún día poder vivir eternamente contigo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. ¡Vamos al juego de repaso! Hola, pequeño reflejo de Cristo. Es hora de nuestro juego de repaso. ¿Estás listo? ¡Comencemos! De estos lápices, ¿cuál es el diferente a los demás? ¿Ya sabes cuál es? Exacto, ese. Vamos a nuestra pregunta. ¿Cuál fue el tema de hoy? ¿El mejor regalo de la vida eterna? ¿La luz del mundo? ¿Los regalos? ¿Ya sabes cuál es? Exacto, el mejor regalo, la vida eterna. ¿Cuál de los siguientes carritos es diferente a los demás? ¿Ya sabes cuál es? Exacto, ese. Vamos a nuestra pregunta. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Comiendo sano, haciendo ejercicio, arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Ya sabes cuál es? Exacto, arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Cuál de las siguientes pelotas es diferente a las demás? ¿Ya sabes cuál es? Exacto, esa. Vamos a nuestra pregunta. ¿Quién es el camino al Padre? ¿Mi familia? ¿Mis juguetes? ¿El Señor Jesús? ¿Ya sabes cuál es? Exacto, el Señor Jesús. Esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a las manualidades Kids! Hola, pequeño reflejo de Cristo. El día de hoy vamos a hacer nuestra manualidad. Los materiales para hacer la manualidad son tijeras, colores, resistol, 4 broches, una impresión y una hoja de color. ¡Comencemos! Primero vamos a dibujar nuestra impresión. Ya que terminamos de colorearlo, vamos a recortarlo todo. Ya que terminamos de recortarlos, vamos a pegarlo en nuestra hoja de color. Vamos a recortarlos nuevamente. Ya que terminamos de recortarlos, con la ayuda de tu mamá o tu papá, vamos a poner los broches en los puntitos. Así queda nuestra manualidad. Recuerda que tú también la puedes compartir a otros en regalo de la salvación. ¡Dios te bendiga! ¡Vamos a Refrigerio Kids! Necesitamos para nuestro cóctel de frutas son estos elementos. Una naranja, un pedazo de sandía, unas jícamas y un pepino. Así va a quedar. Estos elementos representan, el amarillo representa para entrar al reino de los cielos, lo rojo representa la sangre de Cristo, lo blanco cuando ya está limpio nuestros pecados, nuestro corazón, y lo verde representa el crecimiento. Le podemos también echar a nuestro cóctel limoncito, también le podemos echar miguelito y también sal. Espero que les haya gustado mucho. La paz de Dios. Hoy deseamos feliz cumpleaños a Ian Santiago. Felicidades, Ian. Dios te bendiga hoy y siempre. Aquí a cantar, que ya la luz de oriente viene anunciando otro nuevo día. Estas son las manualidades de la semana. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte.
Muchas felicidades. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de los Corintios 3:18. Llegó la hora de despedirnos. Pequeñito reflejo de Cristo, si cumples años esta semana o gustas compartirnos los trabajos manuales de tus clases presbiteriales y o locales, puedes enviarnos fotos a más tardar el día jueves al correo reflejosdecristosuroriente@gmail.com. Amados hermanos y amigos del Presbiterio Sur Oriente y a todos aquellos que nos están sintonizando por estas redes sociales, les saludamos con la paz de Dios. Deseamos que Dios sea con ustedes, que la presencia del Altísimo more ahí donde esté usted. En esta hermosa tarde le invito a que consideremos la palabra de Dios a través de esta escuela dominical. En esta escuela dominical, hermanos, como podemos ver aquí en la diapositiva, el tema que vamos a ver, la carta de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios. Para lo cual, hermanos, le invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el pasaje bíblico de Efesios capítulo 13. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, amados hermanos, así la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. La Biblia, la verdad bíblica, amados hermanos, nos dice, la Biblia nos enseña que la iglesia debe llegar a un pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Todos tenemos que tener ese conocimiento en nuestra vida, en nuestro corazón. Y la verdad bíblica aplicada, hermanos, nos dice, solo cimentados en la palabra de Dios, podremos lograr la madurez necesaria que se requiere para alcanzar la unidad de la fe. En esta tarde, amada iglesia, estudiaremos la carta de Pablo a los Efesios. En las Sagradas Escrituras, hermanos, podemos encontrar cómo Pablo llegó a los Efesios. Y es realmente interesante. Hechos capítulo 18 y capítulo 19 nos dan una narración de este primer encuentro. Y en la manera que Pablo predicó el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo en aquel lugar. Éfeso era un lugar enorme. Ahí se encontraba la mayoría de los dioses griegos y romanos. Éfeso era un puerto importante en la costa occidental del Asia Menor, situada en la actual Izmir, en la actual Turquía. En este lugar tuvo una labor realmente efectiva y muchos se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribe esta carta. La esencia de esta carta se divide en dos pensamientos muy claros. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio y de cómo esta historia llega a su clímax y de cómo las familias vienen a este conocimiento de Cristo Jesús. La segunda mitad se enlaza con la primera, con la palabra pues. Y aquí Pablo explora la narrativa del Evangelio de cómo debe influir en cada una de nuestras vidas, a nivel personal, en nuestras colonias, con nuestros vecinos, en nuestras comunidades y familias. La carta a los Efesios se destaca por su profundidad y por su sublimidad en la enseñanza. Se le ha llamado la epístola del tercer cielo de Pablo, porque se remonta desde las profundidades de la ruina hasta las cimas de la redención.
y también se le conoce como los Alpes del Nuevo Testamento, porque allí Dios nos invita a subir paso a paso hasta que lleguemos al punto más elevado posible, donde el hombre pueda estar en la presencia del Dios mismo. Aleluya. En esta diapositiva podemos ver que el autor, sin lugar a duda, fue el apóstol Pablo. El año en que se escribió fue en el año 60 después de Cristo. Aunque Pablo había estado en Éfeso, comenzó su ministerio en esta ciudad en el invierno, quizás por ahí del año 55 después de Cristo. Sirvió allí por 2 años. Esos 2 años fueron completos y estableció relaciones tan profundas con los efesios que su mensaje de despedida, el cual lo veremos más adelante, es uno de los más conmovedores. El lugar en el cual se escribió esta carta fue en Roma, mientras estaba preso. Se cree que escribió la epístola a los efesios. También quizás, hermanos, escribió a los filipenses y a los colosenses, y quizás la epístola a Filemón, cuando él estaba confinado y a la espera de ser juzgado, según Efesios capítulo 3, versículo 1 y Efesios 4, 1. Amados hermanos, en esta hermosa tarde, entremos a las profundidades de esta hermosa carta a los Efesios. Esta carta es un tesoro en el Nuevo Testamento, expuesto a todos los hombres, y que como creyentes podamos sacar todos los recursos de los cuales somos partícipes por la gracia de Dios. En primer lugar, en el capítulo 1, el apóstol Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aleluya. Pero en el versículo 15 vemos la oración de Pablo por esta iglesia y lo que Pablo pide. Lo vemos en el versículo 17 y 18, el cual dice: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llama, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amados hermanos, ningún creyente debemos de ignorar ninguna de estas cosas, porque si no lo hacemos, no apreciaremos la salvación que es solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además, que no manifestaremos ese gozo inefable y glorioso del cual nos habla el apóstol Pedro en su primera epístola, en su capítulo 1:8. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Si no valoramos esto, no podremos defendernos de las seducciones del mundo, porque no tenemos bases sólidas. La iglesia de Cristo debe vivir como la iglesia de Cristo, hermanos, no debe de vivir como un pordiosero espiritual. Eso es incongruente, amados hermanos. Si queremos vivir a la altura de nuestro llamamiento y si queremos glorificar la gracia de Dios en nuestras vidas, necesitamos conocer a fondo el contenido de esta epístola. Efesios, amados hermanos, produce la clase de cristianos que más necesitamos hoy en este mundo. Amados hermanos, los creyentes en Cristo somos hombres y mujeres ordinarios que han sido apartados para Dios. En un sentido interno, nuestros pecados han sido perdonados, nuestro corazón ha sido purificado, para que ahora podamos vivir para Dios. Somos libres en Cristo, pero para obedecer a la justicia, Pablo lo define en Romanos capítulo 6, versículo 18. Y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios.
Ya no vivimos las mismas normas que el mundo. En otras palabras, somos distintos de aquellos que viven sin Dios. Sin embargo, el mundo hoy en día no ve mucha diferencia entre un cristiano de la iglesia actual a un hombre común sin Dios. Tanta información, tanta mundanidad, tanta tecnología, tanto dinero no ha podido hacer hombres y mujeres según el corazón de Dios. Porque el único que cambia, el único que perfecciona y transforma, se llama Cristo Jesús, aleluya. Pero muchos no lo han querido, muchos lo han despreciado. En Mateo capítulo 5, versículo 13, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Tú eres la sal de la tierra, amado hermano, hermana, hermana. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si nosotros como iglesia de Cristo perdemos nuestros rasgos distintivos, ¿con qué será salada la tierra? Los creyentes somos santos y debemos vivir como tales, como personas que han sido apartadas para la adoración y servicio del Dios Altísimo. En el capítulo 2, como lo vemos aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos habla acerca de la salvación por gracia y sus causas de la misma salvación, el propósito central de la salvación por gracia y el propósito práctico de la salvación por gracia. Por eso inicia diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la frase que resume la salvación por gracia, en el cual nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. El versículo 5 nos dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Por gracia sois salvos. Amén. No es que nos salvamos a nosotros mismos, sino que hemos sido salvados por Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y en el versículo 8 vuelve a resaltar diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí enfatiza que la salvación es un regalo de Dios para todos los hombres. Merecíamos la condenación eterna, merecíamos la muerte eterna, pues éramos hijos de desobediencia. Vivíamos según nuestros pensamientos y carnalidad, pero no según la voluntad del Dios eterno. Aún en estos tiempos muchos creen que la salvación es por obras y no por gracia. No te equivoques, no te engañes, amado hermano, amigo. Puedes poner la ofrenda floral todo el año en el santuario. Puedes ser siempre el que aporta para la construcción del templo. Puedes dar tu diezmo gordito y pesado, y puedes hacer muchas cosas visibles para los hombres. Pero Dios no mira lo que el hombre natural ve. Nadie podrá ser salvo por sus muchas obras, escúchame bien, sino solo por la gracia de Jesucristo. Aleluya. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Romanos en el capítulo 6, versículo del 10 al 14, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, amados hermanos, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, hermanos, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Amada iglesia de Jesucristo, es tiempo de valorar el sacrificio que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros.
En estos tiempos difíciles debemos de voltear a ver a aquel que por su gracia nos ha hecho partícipes de la gracia del Dios eterno, Jehová de los ejércitos. En el capítulo 3, como nos lo señala aquí nuestra diapositiva, nos encontramos con la oración de Pablo en su prisión. Aun cuando la leamos, no parece ser la oración de un prisionero, pero sí de un hijo de Dios que está preso por el evangelio. Pablo sabe que está cumpliendo un mandato y que en las prisiones, aún las prisiones, hermanos, no lo iban a detener. Pablo, por medio de esta oración, les hace ver a los efesios que lo que Dios desea es que todo el que desee ser parte de la familia de Dios puede llegar a ser, si es que Él lo desea. Efesios capítulo 3, versículos 6 y 7, amados hermanos, nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que ha sido dado según la operación de su poder. El mismo Pablo, amados hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 8, dijo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. Amados hermanos, y tú que me escuchas por primera vez, hoy tú puedes ser miembro de esta familia de Cristo. Hoy tú puedes heredar la vida eterna. Hoy tú puedes disfrutar de ese don que el apóstol Pablo disfrutó y que sigue disfrutando en las mansiones celestiales. Hoy tú puedes abrir tu corazón y decir: Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy puede cambiar tu vida. Hoy puede pasar tu tormenta a paz y felicidad. Hoy tú decides seguir sin Dios y sin esperanza, o venir a las plantas de Dios y ser dichoso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo desea que disfrutemos de todo bien de parte de Dios. El versículo 16 en adelante, hermanos, de este mismo capítulo, nos dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser fortalecidos con poder equivale a dejar que el Espíritu Santo obre en cada creyente y en todo aquel que quiera venir a Cristo. Debemos estar arraigados como un árbol, hermanos, y cimentados como un edificio sobre un sólido fundamento que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Amigos y hermanos que me escuchan en esta tarde, conocer el amor de Cristo es la esencia de la más completa plenitud. Toda la plenitud de Dios habla de más de una experiencia o aspecto de su verdad o poder. Apunta hacia una profunda espiritualidad que participa de forma balanceada de todas las bendiciones, recursos y sabiduría de Dios. Fíjense, amados hermanos, de cuánto somos dichosos. Lamentablemente tenemos poco tiempo para poder ver estos 6 capítulos. En los capítulos del 4 al 6 tenemos una sección eminentemente práctica para todo aquel que se dice ser seguidor de Cristo Jesús. En esta segunda sección hay 4 partes delineadas. Del versículo 2 al versículo 16, Pablo describe el andar del cristiano en medio de la comunidad de la iglesia. Del versículo 17 al capítulo 5 hasta su versículo 20, Pablo describe el andar del cristiano en el mundo. Y del capítulo 5, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9,
Pablo describe el andar del cristiano en el seno familiar. Y concluye con el capítulo 6, de su versículo 10 al versículo 20. Pablo describe la lucha espiritual que conlleva ese andar. Amada Iglesia de Cristo, quiero terminar resaltando el pasaje bíblico de nuestra escuela dominical que leíamos al principio en Efesios, capítulo 4, versículo 13, el cual dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es precisamente lo que Pablo aconseja en este capítulo 4. E inmediatamente podemos ver lo que Pablo les dice a los efesios en sus 3 primeros versículos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El versículo 1 nos dice que debemos andar como es digno de nuestra vocación. Esa palabra andar es usada en la Escritura para referirse al curso de la vida de una persona. Notemos lo que dice en el capítulo 4, versículo 17. Escucha bien, hermano. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y en el capítulo 5, versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en el capítulo 5, 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, hermanos, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esta palabra andar será característica de estos últimos 3 capítulos. Cuando Pablo exhorta a andar como es digno de la vocación en la cual fuimos llamados, nos está pidiendo que en el curso de nuestra vida sea consecuente en nuestra vida en la cual hemos sido llamados. Debemos vivir conforme a lo que somos. Si eres un hijo de Dios, tienes que vivir como un hijo de Dios. En el capítulo 4, versículo 3 en adelante dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. La unidad es indispensable para el crecimiento de la iglesia, y ese crecimiento a su vez fortalece la unidad. La unidad es sin lugar a duda uno de los elementos más cruciales para la luz espiritual de toda iglesia cristiana y para el desempeño de su ministerio. Todos somos responsables de promover la unidad y el crecimiento dentro de la iglesia. No solo es el del pastor o de la ministra, no, sino todo aquel que se dice ser cristiano es responsable y evitar a toda costa todo aquello que pueda destruir o separar esa unidad. Amados hermanos, es lamentable ver cómo vivimos en un mundo dividido. Los hombres se han encargado de levantar grandes barreras, de separar unos a otros. Barreras sociales, barreras económicas, barreras raciales, barreras étnicas. Pero eso es lo que hace de la unidad de los cristianos un argumento y una diferencia poderosa e impactante en favor del Evangelio. Por medio de la obra de Cristo en la cruz, muchos pecadores han sido reconciliados con Dios. Esta unidad se desprende de las realidades eternas de los cristianos que compartimos. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar lo que Cristo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Ya lo dice el apóstol Pablo en el versículo 8: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La unidad
Es algo que debemos de tener cada uno como hijos de Dios, pues Él nos enseñó y dio ejemplo supremo. Esta palabra humildad indica una baja estima en cada uno de nosotros mismos, basada en la conciencia misma que tenemos en nuestra culpabilidad delante de Dios. Hoy el mundo nos invita a que no hay nada mejor que tener una elevada autoestima, que no hay nada mejor que pensar para la salud mental, que somos personas fantásticas y que todo lo merecemos y que todo merecemos y lo mejor. Pero mi hermano y amigo, eso no es conforme a la realidad en el Sermón del Monte. Jesucristo mismo nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Un pobre en espíritu no es aquel que tiene un espíritu pobre. No es igual tener un espíritu pobre que ser un pobre de espíritu. Ser pobre de espíritu no se trata de ser un pobre opacado, aplastado por la timidez, pues la Biblia dice que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Por eso el hombre tiene un valor invaluable, el cual pagó Cristo en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. La palabra de Dios también, amados hermanos, nos enseña que somos pecadores y rebeldes y como tales merecemos la ira de Dios. Hemos transgredido la ley en incontables ocasiones. Quiero terminar con lo que expresa el apóstol Pablo a partir del capítulo 4, versículo 13 en adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucias, las artimañas del error, sino que siendo de verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, aleluya. Sin embargo, en la nueva vida que tenemos en Cristo, resultan contratiempos y dificultades, puesto que seguimos viviendo en la carne hasta ser transformados en la semejanza de Jesús. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, aleluya. Es decir, que estamos en un proceso de perfeccionamiento hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto, y esto será hasta el día en que lleguemos a su presencia. Hebreos capítulo 10 versículo 37 y 39 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. El verdadero cristiano, el verdadero hombre y mujer que ha nacido de nuevo, no vuelve y mucho menos retrocede a la vida que antes solía llevar cuando estaba sin Dios y sin esperanza. Y aunque estemos pasando por problemas muy oscuros, aunque estemos sumergidos en la enfermedad y la muerte, y aunque la muerte toque a las puertas de mi corazón, no retrocederemos atrás. Aun cuando esta pandemia ha hecho estragos en nuestros hogares, ha hecho estragos en los matrimonios y en la economía y en otras muchas cosas, no retrocederemos atrás, iglesia, porque Jehová de los ejércitos nos sustenta. Jehová el poderoso en batalla va delante de mí y nos dará la victoria. Amén, aleluya. Escucha bien, Cristo te dará la victoria. Hoy en esta tarde Cristo te levantará. Hoy en esta tarde Cristo romperá cadenas. Hoy en esta tarde nuestro Señor Jesucristo, hermano, te dará paz y tranquilidad a tu corazón. Si usted desea perseverar en su vida cristiana y no dar ningún paso atrás, entonces necesitamos dejar lo que nos estorba, vencer tu debilidad. Hoy vence tu debilidad en el nombre de Jesús y empieza a vivir cada día sin los afanes.
También es necesario que para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, es necesario cumplir con lo que Hebreos capítulo 12:1 nos dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amados hermanos y amigos, no podemos seguir viviendo como hasta hoy has vivido. Muchos, aun cuando se dicen cristianos, siguen llevando una doble vida, y eso a Dios no le agrada. Eso delante de Dios no está bien. Es momento de detenernos. Es momento de que te sientes a pensar qué es lo que me conviene seguir. ¿Me conviene seguir llevando una vida alejada de Dios y dar lugar al pecado, la carne y a Satanás? ¿O vivir una vida recta delante de Dios, el cual trae bendición en esta vida y en la vida venidera? Aleluya. El apóstol Pedro en su primera epístola, en su capítulo 1:15, nos aconseja: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, todo hombre y mujer que se dice llamar hijo de Dios tiene que vivir en santidad en todos los aspectos y áreas de su vida. No puedes vivir en unos aspectos bien delante de Dios y otros no, o lo que a mí me convenga, no. En el libro de Santiago capítulo 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, escucha bien, hermano, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos, iglesia, a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aún hay tiempo, tú que me estás escuchando. Hoy Dios te está dando una segunda oportunidad. Tómala, no la desprecies. Hoy Él desea que llegues a la estatura de ese varón perfecto. Efesios capítulo 4 versículos 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, iglesia, ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de vuestro corazón. El versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo nos dice en esta tarde que si somos una nueva creación en Cristo, debemos despojarnos de la mentira y debemos vestirnos de la verdad. La palabra mentira, que la traducción Reina Valera se traduce es pseudos, término que ha pasado del griego al español con el mismo, el cual quiere decir falsedad o mentira. La falsedad es una distorsión de las cosas hecho con mentira, con el propósito de engañar, y es un pecado que caracteriza al hombre no regenerado en Cristo. En el Salmo 58:3 dice el salmista: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Teóricamente los hombres exaltan la verdad y condenan la mentira, pero bajo ciertas circunstancias y cuando hay algún beneficio que obtener, sobre todo en algún problema, la mentira deja de ser considerada un pecado y se convierte en astucia inteligente.
Estamos acostumbrados, iglesia, a distorsionar la verdad un poco aquí y un poco allá, de modo que no damos una mezcla de verdad y error. Y tal comportamiento es incompatible con el nuevo hombre creado según Dios en la verdad y justicia y santidad. La nueva naturaleza que Dios imparte al nuevo creyente tiene, escuche bien, Dios como patrón y modelo, y nuestro Dios es veraz y verdad, porque la verdad está intrínsecamente ligada a su ser. La mentira es una contradicción de lo que nuestro Dios es, ya que su reino y evangelio será promovido y única y exclusivamente a través de su verdad. Pero también, por otro lado, la Biblia nos enseña que Satanás es el padre de la mentira, y que por medio de la mentira promueve su reino de muerte. Así como toda verdad emana de Dios, así toda falsedad proviene de Satanás, que es el padre de mentira, según nos dice Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde los principios del hombre, Satanás lo ha querido hundir. Satanás ha querido hundir al hombre tanto físicamente como espiritualmente, y el arma que él usa es la mentira. Todo lo que él habla, todo lo que él promueve y promete es un engaño, y su fin es destrucción. Por eso la mentira es tan odiosa para Dios. Por eso la mentira no debe tener ningún fin en la vida de un cristiano. Los cristianos debemos ser veraces, porque toda forma de mentira es incompatible con tu nueva naturaleza, pues tú has sido traspasado del reino de la mentira al reino de la verdad. Un cristiano puede ceder a la tentación de mentir, así como puede ceder a la tentación de cualquier otro pecado. Pero nadie que no esté mintiendo habitualmente tiene derecho de creer y decir que es un cristiano genuino. La palabra de Dios dice claramente que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros y los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tú decides. Tú decides en esta tarde si quieres seguir viviendo en la mentira, porque entonces estarás fuera del reino de los cielos. La mentira, una vez más, es incompatible con la iglesia de Cristo. La pregunta en esta tarde, ¿cómo crece la iglesia? ¿Y cómo cada miembro de la iglesia podrá llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto? Muy fácil. Siguiendo la verdad en amor. No la verdad sin el amor, ni el amor sin la verdad, sino ambos deben funcionar juntos para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Mi amado hermano, tu honestidad no solo tiene que ver contigo, sino tu honestidad tiene que ver con todos nosotros. Si tú no eres transparente, si tú no eres honesto, tú estás ocasionando un caos con todo el cuerpo y dentro de la iglesia. Debemos despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad. Todo cristiano debe ser reconocido como un hombre o una mujer veraz, porque su palabra vale, pues Cristo le respalda. Para terminar, debemos entender la vida cristiana como un proceso de renovación continua, como un camino de compromiso, donde no falte la actitud de aceptación de la voluntad de Dios para ser transformados en un hombre creado según Dios en justicia y santidad y verdad. Efesios capítulo 4, versículo 24 en adelante dice: y vestidos del nuevo hombre,
Vístete, iglesia, vístete, amigo, tú que me escuchas. Vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, escucha bien, iglesia, ya no deben salir palabras corrompidas de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu más, no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy Dios quiere cambiar tus vestiduras. Esas vestiduras sucias, esas vestiduras andrajosas, por unas vestiduras dignas de un hijo de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escúchame bien, por ti solo no podrás cambiar, por ti solo no podrás dejar esa doble vida que llevas. Por ti solo no podrás dejar el pecado, los vicios, los adulterios, la fornicación, la mentira y quizás hasta tu orgullo y otras muchas cosas más. Por ti solo no podrás ser partícipe de la gracia y la unidad del cuerpo de Cristo. Pero hoy, Cristo Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Ven a Jesús y feliz para siempre serás. Te damos gracias, Señor, por esta escuela dominical que tú nos has permitido. Te damos gracias, Señor Jesús, por habernos permitido escuchar tu palabra. Hoy tú nos has llamado a la unidad en Cristo Jesús, a un solo cuerpo en Cristo, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Cambia todo corazón, cambia toda mente que esté separado de Cristo. Hoy, Señor Jesucristo, también te pedimos por los que están enfermos, los que están padeciendo por esta pandemia. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la sanidad, porque el único que sana, levanta y restaura es Cristo Jesús, y en Él hemos creído. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paz de Dios, amados hermanos, amada iglesia, Dios le bendiga. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Recibe
levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. La paz de Dios, hermanos. Deseo con todo mi corazón que Dios les bendiga y bendiga a toda la gente que nos está escuchando por este medio. El tema de esta tarde se llama perseverancia espiritual. Encontramos la cita en Colosenses capítulo 4, sus versos de 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El objetivo es, buscaremos con todo el corazón vivir en perseverancia espiritual todos los días de nuestra vida, hasta que lleguemos a la presencia del Todopoderoso. Sí, hermanos, esta es nuestra meta. Llegar a la presencia del Todopoderoso, alabado sea su nombre. Como introducción, no puede haber perseverancia espiritual si la oración está fuera del creyente. Esto lo dice 1 Corintios 2, 14 y 15. Sin oración hay estancamiento en el cristiano y está próximo a olvidarse de Dios. La cita que les mencionaba dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Alabado sea Dios. Actitudes negativas en la decadencia espiritual. Actitud es el comportamiento habitual de cada persona que se produce en diferentes circunstancias. Como lamentarse o quejarse es una actitud negativa. Es muy triste cuando vemos a una persona que se está quejando a cada momento porque nada le agrada. Y en este caso es más triste, más feo cuando una persona tiene esta actitud negativa ante Dios. Reprochamos a Dios por las situaciones adversas que se viven. Esto lo vemos cada vez más y más y nos damos cuenta que reprochar es decir a una persona lo que se considera
que no ha hecho bien, mediante críticas y censuras. Reproche es un adjetivo adverso que es contrario o negativo y desfavorable. Qué triste cuando esto se lo hacemos a Dios por algo que no nos agrada, cuando Dios es el Señor, el creador de todas las cosas. En este caso se le reprocha, se le critica y se le censura a su persona divina. Con tristeza se escucha a personas que no conocen a Dios decir, ¿dónde está Dios en esta pandemia? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que hizo los cielos y la tierra? Pero lo más triste es que algunos cristianos dicen lo mismo y reniegan contra el Todopoderoso porque han perdido a un ser querido. Tienen razón. Duele el dolor. Es triste cuando una de nuestras personas, de nuestros familiares se va, pero en lo que no hay razón es reprocharle al Señor por esa tristeza que invade el corazón. Es mejor estar en oración diciéndole, Señor, tú eres el Todopoderoso y tú sabes por qué suceden todas estas cosas. Otros dicen, Señor, ¿dónde está tu cuidado hacia tus hijos? Qué tristeza. Y por esta causa ya no quieren nada con el Señor, ni con su iglesia. Dicen, no quiero saber nada. Es muy triste escuchar esto, pero sí, por desgracia, he logrado escuchar a algunas personas decir estas cosas tan difíciles hacia nuestro Señor. Porque ellos comentan esto. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto dolor, angustia, muerte y desesperación? ¿Por qué? Él es amor. Él no debe de permitir todo esto que nos está pasando. Recuerde que el enemigo de nuestras almas busca destruir el alma del cristiano. Y nosotros debemos de orar siempre, decirle al Todopoderoso que no permitamos ninguna puerta abierta que termine con nuestra vida espiritual ni de ninguna vida de los hermanos para la gloria del Señor. Tengamos este cuidado, tengamos presente que el enemigo de nuestras almas es feroz, pero nuestro Dios es poderoso y cuando acudimos a Él, Él está siempre presto para escucharnos y resolver todos nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra aflicción. Viene el desánimo. Desánimo es falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Ya hay gente que dice, ya no quiero hacer nada. No, ya no quiero hacer nada. De nada me sirve. De nada me sirve. Yo ya no quiero nada con nadie, ni con los hermanos, ni con Dios. Viene un decaimiento, viene un desaliento, viene la falta de ilusión y estamos como esta persona que vemos aquí en este dibujo, todos desanimados. No, hermanos, nuestro Dios está con nosotros para la gloria y la honra de su nombre. Desánimo en todo lo relacionado al trabajo de Dios. Es necesario seguir trabajando en la obra del Señor, hermanos. Esto es necesario. Estar agradecidos con el Señor en lo que Él nos ha puesto. Estar contentos que Él nos ha tomado en cuenta. En cada congregación o presbiterio hay personas escogidas por el Todopoderoso para algún trabajo en especial. Niños, secundarios, intermedios, jóvenes, damas, varones y comisiones especiales. A veces se piensa, mi trabajo es en vano, mi trabajo no sirve, mi trabajo a nadie le interesa, no tiene resultados favorables. Y esto, usted lo sabe, que esto no es cierto. Sí hay resultados favorables. Dios tiene los mejores resultados para el que se esfuerza, para el que sigue adelante, no importa la circunstancia que esté viviendo. Trata de seguir adelante en el trabajo que el Todopoderoso le ha puesto. Josué 1:9
recordamos esta hermosa cita que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate, sé valiente, sigue adelante, que nada ni nadie te venga a desanimar, a decirte, a susurrarte al oído que tu trabajo no sirve, que nadie lo ve el Todopoderoso para quien usted y yo estamos trabajando. Otra de las cosas es quejarse porque los templos están cerrados. Hay mucha gente que está en este desaliento tan triste, se está quejando, está criticando a los pastores y así está. ¿Qué es quejarse? Es expresar con palabras y sonidos la aflicción que se siente por una persona o contrariedad. Preguntan, ¿dónde está la fe del pastor? ¿Dónde está la fe de toda la iglesia? ¿No que predican que Dios es el Todopoderoso? Entonces, ¿por qué cierran el templo? ¿Por qué los templos están cerrados? ¿O por qué los templos de tal religión sí están abiertos? ¿Por qué? ¿Están cerrados, hermanos? Porque Dios dice que nos amemos los unos a los otros y están cerrados por el amor que primeramente el Todopoderoso nos tiene a su amada iglesia, y están cerrados porque el pastor ama a su congregación y no debemos de estar ahorita juntos personalmente, pero sí lo podemos estar por nuestros cultos, por los diferentes medios digitales. Otros expresan no sentir agrado por estos cultos en las diferentes o diversas plataformas digitales. Dicen, no siento a Dios, me siento vacío, me estoy muriendo espiritualmente, pero esto es porque usted así lo decide, usted así lo quiere, porque Dios siempre está con nosotros, porque tenemos la Biblia, porque podemos orar, porque podemos clamar, porque podemos cantarle alabanzas a Dios ahí en nuestro lugar con los nuestros. Recuerde que nuestro Dios es espíritu y que uno de los atributos naturales es la omnipresencia, que es el atributo por el cual Dios está presente en todas partes de manera constante, potencial y esencial, sin restricción alguna. Ese Dios poderoso, al que usted y yo le hemos entregado nuestra vida, al que usted y yo le hemos entregado nuestro corazón, al que usted y yo nos ponemos día a día en sus manos, créalo, donde quiera está con nosotros. Dios está en todas partes cuando le alabamos y escuchamos su predicación en nuestro hogar a través de los medios digitales. Siempre y cuando, les vuelvo a decir, dispongamos nuestro corazón a buscarlo y a sentir su presencia. Él se va a dejar sentir, créalo, hermano, en su vida, créalo, porque yo lo siento en esos cultos. El Señor Jesucristo derrama de su poder, su Espíritu Santo se mueve en cada uno de nosotros y las oraciones de su iglesia, por supuesto que son escuchadas y tienen respuesta de acuerdo a su preciosa voluntad. Bendito sea su nombre para siempre. Es cierto que los templos están cerrados, pero uno mayor que el templo está con nosotros, está con usted. Ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted está, no está solo, no esté triste. Haga a un lado la tristeza, haga a un lado este desaliento. Mateo 12:6 dice esto, que uno mayor que el templo está con nosotros. Él siempre está a nuestro lado, nunca nos deja ni nos abandona. Él prometió que no nos dejaría solos nunca, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y damos a su nombre toda gloria, toda alabanza. Perseverancia espiritual. El diccionario de la Real Academia Española define
perseverancia, de latín perseverare, mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Alabado sea Dios. Espiritual. Esta palabra aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento. Se halla en contraste con lo terreno y con lo carnal. Primera los Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. San Pablo habla de esta manera a los corintios por sus muchos conflictos carnales. Era una iglesia difícil, era una iglesia que hacía muchos problemas y que aún, hermanos, ustedes saben cuántas situaciones difíciles había en esa congregación que ni siquiera tenían una unidad espiritual, ya que ellos mismos decían, unos ser de Pablo, de Apolos, de Cefas, algunos otros de Cristo, y era una división muy triste. Por eso les habla de esta manera. Pero usted y yo debemos de estar siempre con el Señor Jesucristo. Perseverancia espiritual es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar, fuera de las obras del hombre que desconoce a Dios. Esto es lo hermoso de mantenernos firmes, de mantenernos constantes en esa preciosa manera de ser. ¿Qué somos? Cristianos. ¿Qué somos? Hijos de Dios, hijos del Dios viviente, del único Dios que hizo los cielos y la tierra, del único Dios que tiene poder para hacer todas las cosas para la gloria y la honra de su nombre precioso. Para que haya perseverancia espiritual es necesario orar. Esto es lo primero que nos habla el apóstol Pablo en este capítulo, en estos versículos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de la perseverancia en la oración como una práctica continua. El Espíritu Santo es el que orienta al creyente a la práctica constante. ¿Cuántas veces oramos nosotros al día? Dios lo sabe, pero la palabra de Dios nos habla que debemos de estar en una oración constante, día a día, momento tras momento, siempre que en nuestro pensamiento esté el Señor en todas las cosas. El Espíritu Santo inspira al apóstol para orientar a los creyentes a la práctica constante de la oración, haciéndolo siempre y no solo en situaciones adversas o conflictivas. No, la oración también es para alabar a Dios, para glorificarle, por gratitud, para la gloria y la honra de su nombre. A esto nos orienta el apóstol inspirado por el Espíritu Santo a estar en esta constancia espiritual. En los tiempos apostólicos, la iglesia vivía en el poder de la práctica de la oración. Qué hermoso, hermanos. Siempre estaban en oración. Tal vez porque había muchos conflictos o no sé, porque tenían un amor muy grande al Señor, pero Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo más hermoso. ¿Por qué podían tener comunión unos con los otros? Por las oraciones. Por eso podían compartir, por eso podían estar en esa perseverancia de la doctrina, porque estaban en la oración para la gloria de Dios. La oración es necesaria en todos los tiempos para que el creyente esté en comunión con Dios y esté firme en la doctrina. Aleluya, gloria a Dios. Es cierto que podemos ver que hay mucha gente que no está contenta en la doctrina y que busca, tiene comezón de oír todas las demás cosas. No me refiero a la misma doctrina del Señor Jesucristo, no, me refiero a otros lugares, querer saber cuál es la doctrina de los mormones, cuál es la doctrina de los testigos, cuál es la doctrina de los sabáticos, etcétera. Pero nosotros sabemos que estamos cimentados en el Todopoderoso,
que estamos firmes en el Señor Jesucristo, a su nombre sea la gloria. Esto es lo importante, nuestro fundamento es el Señor Jesucristo y en Él estamos firmes para la gloria del Señor. La oración intercesora también es importante. El Espíritu Santo habla por medio del apóstol Pablo acerca de la oración intercesora por los hermanos. Esto también lo vemos en la carta a los Efesios, en su capítulo 6, verso 18, que dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es lo que también nos habla este tema que estamos viendo en este capítulo y estos versículos. Cómo el apóstol pedía oración intercesora para la gloria de Dios. La oración debe incluir las necesidades de otros, ya que las dificultades son para todos los creyentes. El propósito por los que Pablo solicita oración: 1. Pablo pide oración por él y sus colaboradores a la iglesia de Colosas. El motivo específico es que el Señor dé libertad para la extensión de la palabra de Dios, aunque él se encontraba prisionero. La razón por la que Pablo está preso era por la fidelidad a Cristo, alabado sea Dios, y el compromiso con la evangelización. Por eso estaba preso el apóstol. Preso no por delitos sociales o rebeldía contra las leyes establecidas, no, sino por obediencia a Dios. Los judíos lo acusaban ante las autoridades romanas por predicar el evangelio. Pablo, en este cumplimiento de la misión, no hacía distinción entre judíos y gentiles, procurando alcanzar más personas por medio de la predicación. Él predicaba a judíos y a gentiles para la gloria y la honra del Señor. También pedía para que Dios lo capacitara, para hablar de manera entendible, ya que para expresar el mensaje de Dios se necesita la ayuda divina. Si no hay la ayuda divina, solamente queda en palabras, solamente queda en un recuerdo de algo que se nos habló. Pero para que la palabra de Dios haga lo que tenga que hacer, se necesita la ayuda divina. Y esto lo conocía muy bien el apóstol. El Espíritu Santo inspiraba al apóstol el deseo que su predicación del evangelio y la enseñanza de su palabra fuera claro. Por eso es que de esta manera él pedía que ser claro, ser entendido en lo que él estaba haciendo, en la predicación de su palabra, en la enseñanza de la doctrina de aquel que le habló y lo llamó para que fuera su apóstol. Bendito sea su nombre para siempre. Como aplicación, hermanos, dice: la perseverancia espiritual permite que el creyente continúe hacia adelante. No se rinda a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, el desánimo, el cansancio, los deseos de abandonar lo que Dios le ha mandado. No se rinda. Sabemos que nuestro Dios va a hacer lo que Él quiere. Esto lo sabemos. Va a hacer lo que Él quiere, con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros queremos que Él nos ayude para que con todos los demás sigamos trabajando en su obra, sigamos hablando de estas cosas tan bellas para que la gente conozca al único Dios todopoderoso para la gloria de su nombre. Que tenga responsabilidad en el trabajo que Dios ha puesto en sus manos. Esto es lo importante, que haya esa responsabilidad en el trabajo en el que el Señor tiene confianza de haber puesto esto, de predicar su bella palabra. Que haya también ese interés
en esta predicación a todas las personas para que sean salvas. Este es el propósito por el que el Señor Jesucristo vino del cielo con este propósito de nacer, crecer y predicar el evangelio a todas las personas. Él le predicó el evangelio no solamente a los judíos, fue a muchas partes, fue también a Samaria a predicar la palabra del Señor, porque su propósito es perdonar los pecados y que no lleguen a ese lugar de tormento, lejos de Dios, por toda la eternidad. Él es lo que no quiere que pase con nadie. Dios quiere que disponga su tiempo en la oración por usted, su familia y por los demás. También orar por gratitud al Todopoderoso y por su gran misericordia a toda la humanidad. Bendito sea Dios para siempre. Como conclusión tenemos, ¿quiere usted pedirle al Señor que quite toda actitud negativa y tener una permanencia espiritual? Yo creo que todos queremos esto, pedirle al Señor que quite estas actitudes que ofenden a Dios y ser permanentes espiritualmente para la gloria de su nombre. Para esto lo primero es orar siempre, día y noche, estar siempre con Dios para la gloria de su nombre, estar en los cultos por medio de las diferentes plataformas digitales. Créalo, Dios le va a bendecir. Cuando usted escuche estos cultos, dígale antes al Señor en esa oración: Señor, permite que yo sienta tu presencia, permite que yo entienda tu palabra, permíteme entender lo que tienes para mí, ser obediente a su palabra. Entonces estamos viendo que aparte de orar y estar en todos los cultos, también ser obedientes a su palabra hermosa. No murmurar unos contra otros y jamás culpar a Dios en nada. Solamente hay que adorarlo, hay que bendecirlo, hay que glorificar su nombre, hay que decirle: Señor, te amo con todo mi corazón, bendito sea su nombre para siempre. Hay que orar, hermanos. Yo les invito a hacer esta oración. Yo le invito a que usted, ahí donde me está escuchando, incline su cabecita al Señor y le digamos: Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, te ruego, Señor, con todo mi corazón, que tú nos tomes en tus manos, que tú nos bendigas, que tú, Señor de los cielos y de la tierra, nos permitas seguir perseverando espiritualmente para la gloria y la honra de tu nombre. Tómanos en tus manos preciosas y permítenos servirte y seguir trabajando, precioso Salvador. Seguir trabajando con gozo, con alegría y sencillez de corazón para la gloria de tu nombre santo. Amén. Les invito, hermanos, para que abran sus sagradas escrituras en el Salmo 23, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Deseo con todo mi corazón que Dios les bendiga, la paz de Dios.